Bienvenidos, alumnos del segundo año de secundaria. El día de hoy, 10 de julio del año 2020, les damos la bienvenida al curso de lenguaje. Hoy vamos a desarrollar el tema que compete a la semana 6 de nuestros sílabos. El tema para el día de hoy lo vamos a deducir después de ver dos imágenes. La primera es esta de acá. ¿Quién no conoce acaso a los personajes que muestran la imagen? Alguna vez hemos visto una serie que se llama El Chavo del Ocho o Chespirito. En esta ocasión, El Chavo del Ocho, en esa serie, el profesor Girafales, que es esta persona que tiene una pipa en la mano, de aspecto largo, alto, con unos bigotitos, le pregunta a su alumno, porque los que están aquí a tu lado izquierdo son alumnos, son estudiantes. Ahí tenemos a Kiko, a Chavo, a la Chilindrina, Godínez, y creo que a Ñoño, por aquí una parte de su cuerpo se nota. El profesor Girafales les hace la siguiente pregunta a Kiko. Kiko, ¿quién es el sujeto en Ellos se enriquecieron de la noche a la mañana? Y Kiko interpreta esta pregunta de forma no literal, puesto que él responde otra cosa, ¿no? Él dice, en el Congreso, querido profesor. Pero el profesor Girafales no preguntaba eso, ¿no? Él preguntaba, le daba una oración y le pedía que en esa oración le diga a Kiko quién es el sujeto. Pero Kiko entendió al parecer otra cosa. ¿Alguien de ustedes me podrá decir cuál es el sujeto o qué podrían ustedes responder a la pregunta del profesor Girafales? ¿Alguien que pueda responder? Ellos. Ellos, muy bien. La respuesta aquí es ellos. Ante la pregunta que hizo el profesor, Kiko debió responder ellos. Ahora, ¿cómo es que alguien como ustedes que ha respondido dijo ellos? ¿Cómo saben que ellos es el sujeto? ¿Cómo ustedes saben que ellos es el sujeto? Porque reemplaza los pronombres. Ya, en este caso ellos es un pronombre y reemplaza dirás al sustantivo. En este caso, pero hay un método acaso para poder reconocer. ¿Una pregunta? Ah, muy bien, hemos aplicado una pregunta. ¿Y qué pregunta será esa la que hemos aplicado, la que han aplicado para poder responder que ellos es el sujeto? Hoy día vamos a recordar, ¿ya? Siguiente, tenemos la siguiente imagen. La señora Carmen recibió el bono familiar. La pregunta de abajo dice, ¿quién recibió el bono familiar? ¿Qué me podrían ustedes responder? Fácil, ¿no? Fácil La ante esa señora pregunta, ya Carmen. la pregunta nos han hecho La ya. señora Carmen. La señora Carmen. Por lo tanto, ahí el sujeto será la señora Carmen. Entonces, mira, ve, aquí ya yo les he planteado la pregunta. Entonces, ¿será que siempre vamos a preguntar así? ¿Quién? Y si la oración estuviese hablando de objetos, ¿también preguntaremos quién? No, ¿O haremos otra pregunta? ¿qué? De todo esto, entonces, es fácil deducir de qué tema hablaremos hoy. Hoy día, jóvenes y señoritas, hablaremos del tema del sujeto. El sujeto, 1, definición. Se denomina sujeto a los seres vivos, seres inanimados y objetos de los que se está diciendo algo en la oración. Repito, el sujeto entonces será seres vivos, seres inanimados. Seres inanimados significa de que seres que no tienen vida. Y objetos. Recuerden entonces 3 posibilidades de que sea el sujeto de quien estemos hablando. Número 2, reconocimiento. Para poder reconocer al sujeto, jóvenes, aquí está el secreto. Mira, ve, tienes que formularte cualquiera de estas 2 preguntas. Pero estas preguntas tú las tienes que hacer necesariamente al verbo. Por lo tanto, es importante que tú sepas reconocer el verbo. Acá dice, si la oración está refiriendo a seres vivos, nos preguntaremos, ¿quién o quiénes más el verbo más el RO? Profesor, ¿qué cosa es RO? RO
significa resto de la oración. Tú tienes que acomodar esa pregunta. ¿Quién o quiénes más el verbo más el RO? Y si la oración te está refiriendo a seres que no tienen vida u objetos, entonces la pregunta que harás será el qué. ¿Qué más el verbo más el RO? Vamos a poder aplicar en punto 3 estas preguntas en los siguientes casos de oraciones. Por ejemplo, por favor, Sonia Vázquez, lea la primera oración. Lea nada más. Repatriaron a las colombianas y a las cubanas. Listo. Luego de que nosotros leamos, porque el primer paso para hallar el sujeto es leer. Ahora, el segundo paso es que tú te des cuenta, ¿esa oración estará hablándote de seres vivos o estará hablándote de seres inanimados y objetos? Estará hablando de seres vivos. Por lo tanto, la pregunta que tú tienes que aplicar es la de arriba, la primera pregunta. ¿Quién o quiénes? Ahora, tercer paso es darte cuenta o reconocer el verbo. ¿Cuál es el verbo? Fácil, repatriaron. Y la palabra repatriaron, que es verbo, está en plural. Por lo tanto, tienes que aplicar la pregunta ¿quién es? Entonces la pregunta sería del siguiente modo. ¿Quiénes repatriaron a las colombianas y a las cubanas? ¿Y cuál será tu respuesta? Profesor, pero no está. Ah, pero fácil deducir. ¿Cuál es el sujeto en esa oración? Ellos o ellas. No se sabe, pero uno de los dos es el sujeto, ellos o ellas. No está presente. Ah, ya, ese sujeto cuando no está presente, pero está deducido, se llama sujeto tácito. Más adelante ya vamos a hablar acerca de las clases de sujeto. Segunda oración, Jefferson Tello, por favor lee. La fe mueve montañas. Muy bien. La fe mueve montañas. Yo te pregunto, luego de leer, ¿estará hablándote la oración de seres vivos o de seres inanimados u objetos? Nos está hablando de seres inanimados, porque la fe no tiene vida. La fe es algo abstracto. Por lo tanto, tienes que preguntar ¿qué? ¿Qué? Ahora el verbo. Mueve montañas. ¿Qué mueve montañas? Y todos podemos responder la fe. Por lo tanto, la fe es el sujeto, por eso que está pintadito de rojo. Siguiente, ella no tiene sentimientos. Pregúntate, en este caso, ¿está hablando de seres vivos? Por supuesto. Se supone que ella hace referencia a una persona, a una chica, a una mujer. Por lo tanto, es un ser vivo. Entonces la pregunta será, ¿quién no tiene sentimientos? Y la respuesta es ella. Por eso que ella está pintado de rojo y vendría a ser el sujeto. Les voy a pedir a ustedes que lean la última oración mentalmente, de manera independiente. Y luego que analicen qué pregunta de las dos harán. Y finalmente me digan a mí cuál es el sujeto en esa oración. Les doy 1 minuto. Profe, ¿por chat privado o por acá? Ya, por chat privado. Por chat privado respóndanme, ¿quién es el sujeto en la última oración? Por favor. Por chat privado, díganme, ¿quién es el sujeto en esa oración? En la cuarta oración estamos. Recordemos los pasos. Leemos la oración.
Luego nos damos cuenta qué pregunta vamos a aplicar. Reconocemos el verbo. Le preguntamos al verbo. Recuerden algo, no podemos cambiar la pregunta. La pregunta tiene que ser tal cual. Bien, tiempo suficiente. Primer paso, por favor atentos, miren lo que voy a hacer. Primer paso, leo la oración completa. A la actriz le dieron un gran premio. Repito, a la actriz le dieron un gran premio. ¿Listo? Me supongo yo que quienes le han dado un premio a esa actriz son seres vivos. Por lo tanto, debo aplicar la primera pregunta. La primera pregunta debo aplicar. La pregunta entonces será, ¿quiénes? ¿Por qué? Porque analizo el verbo. El verbo está en plural, dieron. Entonces la pregunta es, ¿quiénes le dieron un gran premio a la actriz? Y la respuesta es deducible, porque no está en esa oración. La respuesta es ellos, o si no, ellas. Lo he dicho de forma ordenada y lo he dicho despacio, para que se pueda entender. Todos se equivocaron. Es bueno equivocarse, porque de esto vamos a aprender. El sujeto no podía ser a la actriz. Nunca un sujeto empieza con una preposición. Tengan en cuenta eso, anótenlo en su separata si gustan. Un sujeto nunca comienza con una preposición. La letra o la palabra a es una preposición. De es una preposición. Con es una preposición. Sobre, cabe, en, sin, durante, hasta, desde, son preposiciones. Y un sujeto nunca empieza con una preposición. Un gran premio tampoco podía ser el sujeto, porque la respuesta, o sea, la pregunta no la podrías acomodar. Tienes que acomodar todos los elementos en una pregunta. Chicos, entonces, en esa oración, el sujeto es tácito. Es tácito. Por favor, yo les voy a pedir algo. Que sigan los pasos que les estoy recomendando. Leer la oración, darme cuenta cómo está el verbo en singular o en plural, y recién ahí formular la pregunta. Tengo que formular la pregunta. Después de la pregunta, responderé. Ahora, también es importante que tú no cambies nada en la pregunta. Hay algunos que han preguntado ¿a quién? Y la pregunta no decía ¿a quién? La pregunta solamente decía ¿quién o quiénes? O sino qué. No puedes cambiar tú la pregunta. ¿A quién? ¿Por quién? ¿De quién? No. Solamente ¿quién? ¿Quiénes? ¿O qué? Seguimos. Ahora vamos a hablar acerca de las clases del sujeto. Número 1, expreso o explícito. Se llama sujeto expreso o explícito porque está presente en la oración. Ejemplo, mi primo y su hermano juegan debajo del puente. Ya leí la oración, ahora me doy cuenta de algo. Quienes juegan son seres vivos, por lo tanto hago la pregunta, ¿quién o quiénes? Me doy cuenta del verbo, juegan, está en plural, entonces preguntaré ¿quiénes? ¿Quiénes juegan debajo del puente? Y la respuesta automática será mi primo y su hermano. Todo eso es el sujeto. Cuando el sujeto está en la oración, se llama sujeto expreso expreso o explícito. Sujeto tácito o implícito.
El sujeto está sobreentendido. El sujeto está inferido en la oración. Ejemplo, tenemos la siguiente oración para poder trabajar aquí el sujeto. Salieron juntos con dirección al parque. Yo analizo y me pongo a preguntar, ¿quiénes podrán salir juntos y podrán dirigirse a un parque? Fácil, Ellos. las personas, ¿no? Entonces aplicaré la pregunta, ¿quiénes? ¿Quiénes? Ahora, me doy cuenta por qué he usado quiénes, porque salieron es el verbo que está en plural. ¿Quiénes salieron juntos con dirección al parque? Y la respuesta es la que acaba de mencionar una compañera. Ellos, o si no, ellas. Pero para que sea ellas, tendría que decir juntas. Acá dice juntos. Pueden ser ellos o puede ser una chica con un chico. Salieron juntos con dirección al parque. ¿Quiénes? Ellos. Ahora la pregunta es, ¿ellos está en la oración? No, no está. Pero está inferido, está sobreentendido. Siguiente, sujeto simple. El sujeto simple es aquel que en el sujeto solamente posee un núcleo. Más adelante nos vamos a dar cuenta qué es el núcleo del sujeto y nos daremos cuenta que el núcleo del sujeto es el sustantivo o es la palabra que cumple función de sustantivo. Entonces, el sujeto simple es aquel que solo posee un núcleo. Ejemplo, aquel reloj fue comprado en aquella relojería. Ya leí la oración, me doy cuenta que ahora sí se está hablando de objeto. Aplicaré la pregunta ¿qué? Al verbo. ¿Cuál es el verbo? Fue comprado es el verbo. Pregunto entonces, ¿qué fue comprado en aquella relojería? Y la respuesta será aquel reloj. Aquel reloj es el sujeto. Este sujeto es simple, aquel reloj es simple, porque reloj es el núcleo, es el sustantivo, y solamente hay un núcleo o un sustantivo, por eso que es sujeto simple. Pasamos ahora al sujeto compuesto. El sujeto compuesto tiene más de un núcleo en el sujeto. Hombres y mujeres participan en el pago a la tierra. Me di cuenta que está hablando de seres vivos. Preguntaré quiénes, porque el verbo está en plural. ¿Quiénes participan en el pago a la tierra? Respuesta, hombres y mujeres. Todo eso es el sujeto. En ese sujeto, los núcleos son hombres, pero también son mujeres. O sea, tengo más de un núcleo. Cuando en la oración hay más de un núcleo, el sujeto es compuesto. Sujeto activo. El sujeto activo es aquel cuando el sujeto realiza la acción de la oración. En este caso te muestro el siguiente ejemplo. Xiomara lee las noticias. Pregunta para hallar el sujeto. ¿Quién lee las noticias? Y la respuesta será Xiomara. Xiomara es el sujeto. Es un sujeto activo porque, en este caso, el sujeto es quien realiza la acción. ¿Será que Xiomara realiza la acción de leer? Por supuesto. ¿Será que Xiomara realiza la acción de cocinar? Por supuesto. ¿Será que Xiomara realiza la acción de gobernar? Por supuesto. En este caso, el sujeto que es Xiomara realiza una acción, realiza la acción. No es lo mismo lo que sucede en el sujeto pasivo. El sujeto pasivo dice lo siguiente: el sujeto es el que recibe la acción. En este caso, el sujeto no desarrolla una acción, sino recibe una acción. En este caso, te muestro el siguiente ejemplo. Las noticias son leídas por Xiomara. Ya leí la oración. Preguntaré qué. ¿Qué son leídas por Xiomara? Y la respuesta será las noticias. Las noticias.
Ahora, yo me doy cuenta de algo. Las noticias podrán resolver, podrán realizar la acción por sí mismas. ¿Será que las noticias se lean a sí mismas? ¿O que las noticias lean? ¿O será posible que las noticias cocinen? ¿Serán posibles que las noticias bailen? No. En este caso, el sujeto recibe la acción. No hace la acción, sino recibe la acción. A eso se le llama sujeto pasivo. Pasamos ahora al punto 5, estructura o elementos. Punto 1, núcleo del sujeto. Se representa con la letra NS. ¿Quiénes son núcleo del sujeto? La palabra más importante del sujeto, y quienes cumplen esta función del núcleo del sujeto son los sustantivos o las palabras sustantivadas. Quiere decir que hay palabras que cumplen las mismas funciones del sustantivo y que estarían en reemplazo del sustantivo, si es que no hay sustantivo en el sujeto. ¿Quiénes son esas palabras sustantivadas? Los pronombres, los infinitivos y los adjetivos. Ejemplos para poderte demostrar eso. Acá dice bien claro. El último puente inca está en el Perú. Ya leí el enunciado. Están hablando de objetos. Haré la pregunta ¿qué? ¿A quién le pregunto qué? Al verbo está. ¿Qué está en el Perú? Y la respuesta será el último puente inca. Todo esto es el sujeto. Pero yo te estoy enseñando en estos momentos a reconocer el núcleo del sujeto. En todo este sujeto, el núcleo viene a ser puente, porque puente es un sustantivo. Profesor, ¿pero inca no puede ser un sustantivo? Por sí solo, inca sí es un sustantivo, pero date cuenta, acá dice el último puente inca. Es como decirte el último puente colgante, el último puente viejo, el último puente nuevo. En este caso, inca funciona como un adjetivo, por lo tanto no es sustantivo. El sustantivo aquí es puente, la palabra más importante, porque de esto se está hablando de un puente. Entonces, este es el núcleo, este es el NS. Este es un legado de nuestros antepasados. ¿Qué es un legado de nuestros antepasados? Este es un pronombre, pero este pronombre está cumpliendo, ya no hay más sustantivos, en este caso este pronombre cumple la función de un sustantivo, por eso decimos que es una palabra sustantivada. Por lo tanto, aquí este será el NS. Trenzar es un arte para la construcción del puente. ¿Qué es un arte para la construcción del puente? Trenzar. Trenzar es el sujeto y a la vez es el núcleo del sujeto. Profesor, pero trenzar es un infinitivo porque termina en ar. Sí, es un infinitivo, pero este infinitivo está convirtiéndose en una palabra sustantivada. Quiere decir que cumple función de sustantivo. Esto de trenzar será entonces el NS. Lo bello del puente es su estructura. ¿Qué es su estructura? Lo bello del puente. Todo esto es el sujeto. Ahora, en este sujeto lo más importante es resaltar bello, porque se está hablando ya no del puente en sí, se está hablando de la belleza del puente, lo bello del puente, dice acá. Lo bello, lo feo, lo bonito, lo interesante del puente. ¿Qué cosa es bello? Bello es un adjetivo, perdón. Este adjetivo bello se ha sustantivado porque cumple la función de un núcleo del sujeto. Por lo tanto, esto de aquí es el NS. Pasamos ahora a reconocer en su estructura del sujeto a otros modificadores. El MD, modificador directo, palabra unida directamente al núcleo y cumple con esta función los adjetivos y los determinantes. Ejemplo, el puente inca es asombroso. Haya el sujeto ahí. ¿Qué es asombroso? El puente inca. Todo este es el sujeto. Pero yo te estoy enseñando ahorita a reconocer los modificadores directos. Acá me dice que los modificadores directos van unidos directamente al núcleo y cumplen con esta función los adjetivos y los determinantes. Entonces, aquí me doy cuenta que puente es el núcleo. Ahora, él es un determinante artículo, por lo tanto, él es un MD. Inca es un adjetivo, está funcionando como adjetivo de puente. Inca será otro MD. Estos de rojito son MDs. Siguiente, ningún otro puente tiene esta tradición. A ver, la pregunta para hallar el sujeto acá será, ¿quién tiene esta tradición? Ningún otro puente. ¿O qué tiene esta tradición? Ningún otro puente.
Ningún otro puente es el sujeto. El núcleo es puente. ¿Qué cosa es ningún? ¿Qué cosa es otro? Este es un determinante y este es otro determinante. Por lo tanto, aquí será ns, ns. Perdón, ¿qué estoy hablando? md, md. ¿Por qué? Porque este es un determinante y este es otro determinante. Sería md, md y este de acá es ns. ¿Ya, jóvenes? Listo. Modificador indirecto, MI. Palabra que se relaciona con el núcleo. También se relaciona con el sustantivo, con el núcleo. Pero está formado por una preposición seguida de un sintagma nominal. Ejemplo, el turismo de nuestro país sobresale en el Cusco. ¿Qué sobresale en el Cusco? El turismo de nuestro país. Todo esto es el sujeto. En este sujeto el núcleo es turismo, porque de esto se está hablando, NS. ¿Qué cosa es el? MD, porque es un determinante artículo. Ahora, el MI, jóvenes, es de nuestro país. Todo esto de aquí, a partir de la preposición, es MI. Todo esto es un solo MI. Siguiente, las mujeres con vestido se ven divinas. ¿Quiénes se ven divinas? Las mujeres con vestido. Todo esto es el sujeto. Mujeres, de ellas están hablando, entonces este es el NS. Las, este es un artículo determinado, este es MD. Pero aquí, como te estoy enseñando a reconocer el MI, con vestido es el MI. Todo esto. Último modificador, la aposición. Se representa con la letra AP. Es un sintagma nominal que detalla o describe al núcleo. Yo puedo describir a uno de ustedes. Por ejemplo, yo puedo decir, Mayra, una chica muy inteligente. Ahora, una chica muy inteligente es una aposición que le pertenece ¿a quién? A Mayra, por ejemplo. Yo puedo decir, Miguel Grau, el caballero de los mares. ¿Quién es el caballero de los mares? Miguel Grau. Mira aquí los ejemplos. Que es Huachaca, un vestigio viviente. Es majestuoso. La pregunta aquí será, para hallar el sujeto, ¿qué es majestuoso? Que es Huachaca, un vestigio viviente. Todo eso es el sujeto. En ese sujeto el núcleo es que es Huachaca, porque de eso se está hablando. Ahora, yo te pregunto, ¿un vestigio viviente qué es? La respuesta es una aposición, porque un vestigio viviente es algo que describe a algo que ya se mencionó, que es Huachaca. Por lo tanto, eso es una aposición. Ahora, hay dos clases de aposiciones. La aposición explicativa, ¿te acuerdas de un ex? Va en comas. Esa es explicativa. Por lo tanto, que es Huachaca, un vestigio viviente, es majestuoso, tiene una aposición explicativa, porque ven comas. Mientras que la aposición especificativa no va entre comas. Por ejemplo, nuestro querido, ahí vamos a agregar algo, ¿ya? Yo no he puesto algo. A ver, se me pasó. Nuestro querido tío o primo, lo que sea, ¿ya? Pero vas a poner tío o primo. Vamos a agrandar otra vez. ¿Quién trabaja en Seúl? Nuestro querido tío Alejandro. Todo esto es el sujeto. En este sujeto el núcleo viene a ser tío o primo, lo que hayan puesto. Este es el núcleo. MD, MD, NS. Alejandro es el nombre de ese tío. Esto es una especificación. Por lo tanto, es un detalle del nombre de ese tío. Por lo tanto, debe esto considerarse como una aposición. No está entre comas. Allá, esa es una aposición especificativa. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda que tengan para pasar al No, desarrollo de profe. los ejercicios? No. Mayra, Fran, ¿alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Es importante que imprimas esta separata. Ahora, si no, que lo descargues y lo tengas ahí guardadito en una carpeta. Vas a volver a ingresar ahora mismo. Tengo a 15 alumnos presentes. Por favor, los 15 vuelvan a entrar ahora mismo. Necesito desarrollar los ejercicios. Igual tú vas a tener tus minutos de libertad o qué sé yo, que voy a dar después de desarrollar los ejercicios. ¿Ya? Vuelve a ingresar ahora mismo, por favor.